Hola mis amigos, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Máximo Parra de tu canal Dios es Bueno. Y te traemos desde aquí un contenido cristiano para que tú seas edificado, para que yo sea edificado. Hoy vamos a hablar del Rey de Reyes, del Señor de los Señores. Te presento al Rey. ¿Quién es el Rey? El único Rey verdadero, poderoso, el único Rey con misericordia, se llama Jesús, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Jesús era y es precisamente lo que la Biblia dice que Él es: Dios hecho hombre. Así es, Dios estuvo con nosotros, está con nosotros y estará con nosotros. Jesús fue el único Rey que se convirtió en un niño. Él vino a este mundo y habitó en este mundo para estar con nosotros, para vivir como nosotros, pero sin pecado, sin relación con el pecado. Y vino a vivir una vida que le agradara a Dios el Padre. Ahora bien, ¿vino Jesús solamente a ser un bebé? No, Jesús fue un gran maestro y anduvo enseñando la palabra de Dios. Él sabía la palabra de Dios, de tal manera que la Biblia dice que los rabinos de aquella época se asombraban al ver a aquel niño explicando texto que ni ellos lo podían comprender. Jesús vino a ser un gran maestro. Jesús fue un gran profeta. Él estuvo dentro de los profetas, fue el mayor de los profetas. Él profetizó su palabra. Él anduvo hablando grandes verdades, grandes maravillas. Profetizó acerca de Capernaum. Profetizó acerca de las tierras donde él se movía. Y así fue él un gran profeta, un gran maestro. Pero también Jesús vino a este mundo, ese Rey de Reyes, ese Señor de los Señores, e hizo muchos milagros, de tal manera que muchas personas en aquel entonces fueron sanas y salvas por el poder del Rey, por el poder de Cristo. En Él habitaba, habita y habitará la vida. Y no solamente la vida corporal, no solamente la vida física, sino también la vida espiritual. Dice que Él tiene la vida, Él posee la vida, y Él la pone y la vuelve a tomar. Él tiene esa virtud de Él poner la vida. De hecho, Él puso su vida en la cruz y también la volvió a tomar porque Él resucitó. Él le devolvió la vida a Lázaro, le devolvió la vida a la hija de Jairo, y Él levantó mucha gente muerta. O sea, en Él está la vida. Él hizo grandes milagros. Pero para lo que realmente vino Jesús a este mundo fue para traer una solución a nuestro problema más importante. ¿Cuál es nuestro problema más importante? Ese problema más importante que nosotros tenemos es el problema del pecado. Es un problema, amigo mío, que realmente nos hace culpables delante de Dios. El pecado es algo tan fuerte que nos hace enemigos de Dios. El pecado es algo que habita en nosotros y que separa de Dios, nos separa de Él. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, tú has pecado, yo he pecado, el mundo entero ha pecado, y por eso entonces este mundo, los seres humanos, nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. O sea, con esta naturaleza de nuestro pecado, no podemos habitar con Dios. Con esta naturaleza del pecado, lamentablemente, no podremos ir al reino de Dios. También el apóstol Pablo,
En Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte. ¿Te acuerdas de la historia de Adán y Eva? Lo que Dios le dijo a Adán y le dijo a Eva: no comeréis de este árbol, de todo podrán comer, menos del árbol del bien y del mal. Pueden comer de todo, ahí lo tienen todo, pero no coman de ese árbol, porque el día que de él comiere, ciertamente morirán. Ellos comieron, ellos pecaron delante de Dios, pero no murieron inmediatamente, no. Pero cada día que pasaba, lo acercaba más a la tumba. La palabra de Dios se cumplió. El pecado nos separó del Rey. El pecado nos separó de Cristo. El pecado nos separó de Dios. Ahora bien, si tú buscas a ese Rey, si tú buscas a Jesucristo y te humillas a Él, viene en humillación, entonces esa relación que había antes con Dios se puede arreglar. La palabra de Dios en Efesios capítulo 1 verso 7 nos dice: en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia de Dios. O sea, que en Cristo, en Jesucristo, nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados. Tenemos la paga. Cristo vino a rescatarnos de todos nuestros pecados. Entonces, Él es el Rey que vino como niño, que se encarnó para solucionar lo que tú no podías solucionar, para Él poder arreglar lo que tú y yo no podíamos arreglar. La Biblia, la palabra de Dios, en Primera de Juan, en la carta de Primera de Juan, capítulo 2, verso 2 dice: Él, o sea Cristo, Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por lo de todo el mundo. O sea, amigo, tú también cabes ahí. Tú puedes ser salvo a través del sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La Biblia nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Dios el Padre quiso que fuera de esa manera. Dios el Padre quiso que alguien pagara por lo que nosotros habíamos hecho. Tú pecaste, yo pequé, el mundo entero pecó, y Dios el Padre canta sentencia contra el pecado, y la sentencia contra el pecado es muerte. Por cuanto todos pecamos, entonces estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, para poder solucionar tu pecado, mi pecado, tiene que haber alguien que lo pague. Tú no puedes pagar porque eres pecador, pero Cristo no es pecador. Cristo es santo, puro y sin pecado. Jesucristo, cuando andaba en la tierra, le dijo a aquellos fariseos: ¿quién de ustedes puede redarguirme de pecado? ¿Hay alguno de ustedes que me puede redarguir de pecado? O sea, ¿hay alguien de ustedes que me puede acusar de pecado? Amigo, tú y yo pecamos a diario. Tú y yo somos pecadores. Y por ende, necesitamos a alguien que nos ayude. Y ese quien nos puede ayudar es el Rey. Te presento a mi Rey. La Biblia dice en San Juan capítulo 3 verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué nos dice en Apocalipsis capítulo 3 verso 20? He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto está en Apocalipsis. Entonces Cristo quiere arreglar nuestra situación.
Cristo quiere que tú y yo un día, cuando vayamos del otro lado de la vida, porque un día tú vas a morir, un día también yo voy a morir. Él quiere que cuando vayamos de aquel lado de la vida, podamos estar con Dios, podamos estar en la presencia de Dios. De otra manera, o de no ser así, nos perderemos. Tendremos entonces muerte eterna. Nos acordamos de la historia del rico y de Lázaro. El rico nunca quiso meter en sus proyectos a Dios. Y cuando él despertó de la muerte, entonces se encontró el infierno. Mas cuando Lázaro despertó, por incluir a Dios en sus proyectos y en su vida, entonces se vio en el reino de Dios, en el seno de Abraham. Amigo, te presento a mi Rey. Cristo te ama. Dios te ama con un amor eterno. Él no quiere que tú te pierdas, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo soy Máximo Parra de tu canal Dios es Bueno. Si no te has suscrito a ningún canal, suscríbete. Y vamos a compartir este video con alguien que lo necesite. Vamos a expandir este video para que conozcan al Rey. Dios te bendiga y nos veremos en el próximo video. Bye bye.